Hola, muy buenas, soy Íñigo Aizpuru, bienvenidos al canal de la escuela. Hoy tenemos una entrevista muy interesante a Joseba Fiestras. Buenas, Joseba, gracias por venir. Hola, buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy a gusto, expectante para ver qué preguntas me hacéis y cómo va la charla. Nada, esto va a ser una conversación muy relajada sobre tu trayectoria y que nos cuentes un poquito cómo has llegado a donde estás y conocerte un poco, ¿vale? Y que si esto puede servir a futuros alumnos o lo que sea, pues que así sea, ¿vale? Fenómeno, pues para lo que queráis, aquí estoy, charlamos de lo que queráis. Perfecto, gracias, Joseba. Pues cuéntame un poquito, ¿cómo empezaste tu trayectoria? Y preséntate un poquito, si no te importa. Bueno, a ver, es que soy muchas cosas, pero fundamentalmente me considero periodista, comunicador. Ujú. Desde muy pequeñito era mi vocación. Yo era muy mal estudiante en el colegio, pero tenía muy claro que lo que me gustaba era el periodismo. Hacía una revista cuando yo era pequeño, con fotocopias, tampoco os penséis que nada del otro mundo, pero iba encaminado, por eso me gustaba mucho la televisión, la radio, y bueno, pues a trancas y barrancas acabé, llegué a COU, empecé la universidad de periodismo y eso sí, ahí ya era lo que a mí me gustaba y ahí ya empecé a arrancar. Empezamos haciendo una revista, la primera revista profesional que hicimos fue para una cadena de cines que hay aquí en Álava. Y después ya empecé a trabajar en el periódico de Álava en el 1996 y a partir de ahí, pues bueno, me hice autónomo porque lo que quería era un poco compaginar prensa, radio, televisión y actualmente, bueno, pues trabajo en el correo, llevo en el correo, creo que son como 24 años, en Radio Vitoria llevo 26 años haciendo el mismo programa, el Bogar Baila con Lobos, que es un programa de cine, y luego, aparte, pues presento actos, colaboro en televisión y desde hace 16 años dirijo el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz. Qué bien, qué guay. Y cuéntanos un poquito, si quieres, sobre el festival. ¿Cómo inició ese festival? ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo lo llevas? ¿Cuáles son tus ideas a futuro? Cuéntanos un poquito, porfa. Pues mira, el festival comienza en el año 2009. Anteriormente, por esa vocación que yo te decía, yo como periodista cubría diferentes festivales de cine, el Ujú. Festival de Cine de Donosti, por supuesto, Peñíscola, Alfas del Pi, varios festivales a lo largo de todo el territorio. Y me chocaba que no teníamos en Vitoria ningún festival de cine. Era un Ujú. momento en el que había festivales de cine en cualquier rincón de España, en cualquier pueblecito, tenía su festival de cine y nosotros no. Entonces, bueno, pues nos inventamos un festival de cine pequeñito, sin ambiciones, estuvimos haciéndolo 6 años. eh, Luego, bueno, por unas circunstancias nos alejamos del festival, nos quitamos y pasamos 3 años sin hacer festival y en esos 3 años se me ocurrió esa idea del festival de televisión. Vino por varias razones, fundamentalmente porque cuando hacíamos el festival de cine siempre nos recomendaban y nos sugerían que teníamos que buscar algo que nos distinguiera, algo que nos hiciera originales. Pero es que había festivales de cine de todo tipo. O sea, es que yo una vez estuve con el mapa de España mirando a ver qué tipo de festivales había. El festival de cine por excelencia es el Cinemaldi, el de Donosti. El Festival de Cine Español está en Málaga, el Festival de Cine Negro está en Gijón, el más ilustre, digamos, el de más prestigio está en Valladolid. Y luego ya había Festival de Cine Submarino, Festival de Cine y Fútbol. Sí, eran originales, pero no les veía demasiado recorrido, ¿no? Entonces, no sabía realmente cómo distinguir ese festival de cine. Y de pronto surgió esa chispa de decir, ya está, vamos a hacer un festival de cine, pero sin cine. Todos los miembros de un festival de cine, pero quitamos el cine y metemos la televisión. Y funcionó, esa idea funcionó muy bien, las cadenas lo acogieron muy bien desde el primer momento y así nació lo que es el Festival de Televisión. Porque eres director del Festival de Televisión, ¿verdad? Sí, sí, soy el director. Yo lo creé en 2009
y desde entonces lo dirijo. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es dirigir un festival de ese tipo? ¿Qué tipo de bombas o fuegos tienes que ir apagando? Cuéntanos un poquito. ¿Y qué es lo que más te gusta también del festival de televisión, ¿no? Porque es verdad que yo, por ejemplo, pues no había escuchado, ¿no? Festival de televisión. Me interesa un poquito saber qué es lo que lleva, ¿no? Cómo se lleva a cabo, ¿no? Un Cuando, festival de ese tipo. cuando se nos ocurrió, como te contaba, era mantener todo lo que tiene un festival de cine, Ujú, pero en vez de películas, presentando series y programas de televisión. ujú. Eh, eh, Fundamentalmente lo que pasaba, hay una anécdota que yo creo que define muy bien la necesidad de ese festival de televisión. El tercer año nosotros entregamos unos premios homenaje, el premio Joan Ramón Mainat. En la tercera edición se lo dimos a Matías Prats. Oh. Todo el mundo conoce a Matías Sí, sí. Prats. Claro, es un, vamos, Sí, sí. un tío muy famoso, Ujú, ¿vale? Bueno, pues cuando hizo la alfombra, en nuestro caso la alfombra no es roja, es naranja. ujú. Cuando acabó la alfombra, le esperaba yo a la entrada del teatro y viene donde mí y me dice, oye, pero habéis pagado a toda esta gente para que diga mi nombre, para que quiera haces una foto conmigo. Y yo le decía, anda, Matías, que no habrás estado tú en alfombras rojas. Y me dijo, sí, en muchas, pero siempre de invitado, nunca era el protagonista. Yo siempre me invitaban a ir a la alfombra roja del estreno de una película, del estreno de lo que sea. No existía esa alfombra, ese rincón para la gente de la tele y nosotros se lo brindamos y entonces a partir de ahí lo que ha ido evolucionando, porque la tele ha cambiado muchísimo en estos 16 años, Sí, de eso me gustaría pero hablar un poquito, ¿eh? Sigue un poquito y luego si quieres hablamos sobre eso también, ¿vale? sí, en cuanto los contenidos, por resumir Ujú, un poquito, ujú, pues yo qué sé, pues este año hemos presentado desde MasterChef Celebrity ujú, a Gran Hermano, ujú. a Las Abogadas, a Beguinas, es series, son documentales, son programas de entretenimiento, informativos, o sea, tiene cabida todo. Y lo que hacemos es, bueno, pues a lo largo de todo el día hay diferentes presentaciones y ruedas de prensa Ujú, y por la tarde está abierto al público y se pasa, pues, por ejemplo, el primer capítulo de la serie Beguinas ujú, o el primer capítulo de la nueva temporada de Entrevías ujú. y se hace con la presencia de todos los actores, de todos los protagonistas que saludan al público, charlan un ratico con ellos y luego se proyecta el capítulo y lo ven antes que el resto, como si fuese un estreno de cine, Ujú. pero de televisión. Y luego, lógicamente, alrededor hemos construido desde hace 10 años el Profesval, que son unas jornadas que están más dedicadas al sector profesional, a los estudiantes, a la gente que quiere aprender de televisión, y hay talleres, hay masterclass, pues con los mejores del sector. Qué guay, que tiene muy buena pinta. Y me imagino que será el primer festival a nivel nacional o... Sí, sí. Sí, ¿no? Fuimos los primeros, o sea, cuando nosotros nacimos no había nada parecido. Ujú, Luego es cierto que a lo largo de estos 16 años la tele ha ganado en prestigio, cuando ujú. nosotros los primeros años nos ponían a parir, porque decían que la televisión era basura y que estaba todo muy mal, que no se merecía su Sí, sí, festival. entiendo, entiendo. Nosotros aguantamos, pero es cierto que a lo largo de estos años ha dado un giro radical todo esto, cuando en 2009 era impensable que en el Festival de Cine de San Sebastián, en Cannes o en Berlín se estrenaran series de televisión. O sea, no, vamos, imposible absolutamente. Ujú. Ahora en esos festivales y en todos los de cine, las series de televisión tienen una influencia muy potente. Sí. Bueno, pues nosotros fuimos en ese momento los primeros los que inventamos esto. Luego es cierto que ha habido festivales de cine que han incluido series de televisión, Ujú, incluso han surgido festivales de series, ujú. pero nunca sigue sin haber un festival que está destinado a la televisión en todos sus ámbitos. O Ujú. sea, hablaba antes de Masterchef o Gran Hermano. No hay un festival en España en donde se pueda estrenar Masterchef o Gran Hermano. No tiene cabida. Y es muy raro, ¿no? Porque ese tipo de programas a veces mueve masas, ¿no? Entonces, que no Sí, sí. haya, bueno, no sé si festivales, pero eventos, ¿no? Que promuevan un poquito ese tipo de series o de eventos, no, de programas de televisión, pues me parece muy Sí. extraño. Así que yo creo que es una idea muy buena, ¿no? Y, Gracias. y sí, bueno, ya tu trayectoria ya me imagino que ya corrobora lo que te estoy diciendo. Y cuéntame un poquito, dirigir este año, ¿no? Por ejemplo,
Sí. Problemas, ¿a qué se tiene que enfrentar un director de un festival de esas características? A todo lo que te puedas imaginar. Me puedo imaginar, pero quiero que me lo cuentes un poquito. Para que te hagas la idea, tú has utilizado antes el símil del bombero, de Ujú, apagar fuegos, ¿no? sí. Yo lo utilizo muy habitualmente, justo una semana antes del festival. Ahora, evidentemente, después de 16 años, hay muy buena relación con el personal de todas las cadenas y plataformas de televisión. Ujú. Recuerdo que me mandaba un mensaje una profesional de A3 Media la semana anterior y me decía, ¿qué tal va, Joseba? ¿Cómo lo llevas? Y yo le mandé un meme de un bombero Apagando intentando fuego. apagar un fuego, ¿no? Y se reía. Bueno, es que surgen problemas de todo tipo, desde cambios de última hora. Es la gran diferencia entre un festival de cine y un festival de televisión. Un festival de cine puede generar su programación con bastante antelación. Ya, Sabe que va a estrenar estas películas, estas ya, otras. Un festival ya. de televisión no. Para que te hagas la idea, Sí, sí, este sí. año estrenábamos el martes, el festival es de lunes a domingo. Ajá. El martes del festival estrenábamos la cuarta temporada de Entrevías. Ujú. Y el viernes anterior, o sea, 4 días antes, llaman de Mediaset y nos dicen, oye, ha surgido una historia, ha habido una reunión en la cadena y resulta que vamos a estrenar Entrevías el lunes. Digo, pero si nosotros tenemos el estreno el martes. Ya, pero es que es una decisión de parrilla y va así. Digo, bueno, pues entonces, ¿cómo lo arreglamos? Pues vamos a hacer una cosa. Si pues siguen viniendo Coronado y Luis Taera, todos los actores y tal, el martes, pues vamos a proyectar el segundo capítulo, el Ujú, martes, que todavía no se ha proyectado. ujú. Bueno, pues tienes que tirar de eso, ¿no? De la inmediatez, de que el acuerdo que yo tengo tanto con cadenas como plataformas es que nos traten al festival como si fuéramos su parrilla de televisión. Es Ujú, decir, ya, a mí me puedes llamar y me puedes decir, no podemos emitir este capítulo el martes, pero te lo voy a sustituir por otro ya. de las mismas características o un programa como si fuese tu parrilla de televisión. Ujú, ujú. Pues bueno, al final me parece que es un poco parecido, ¿no? A lo que puede ser desde un festival de cine o a incluso una producción cinematográfica, ¿no? Los problemas que te pueden surgir, al final... Sí. lo- Hay una sí, ventaja. Hay una sí. ventaja que yo siempre lo he dicho, que es el mundo de la televisión, aunque parezca más caótico, creo que es más disciplinado que el del cine. ¿Ah, sí? En el sentido de que si tú haces un festival de cine Ujú, y estrenas una película, ujú, tienes que ponerte en contacto con los representantes de los diferentes actores, de tal, ujú, para que sí. salvo que tengan en contrato que tienen que ir a promocionar la película. Tienes Ujú, que hablar uno por uno. ujú, Aquí es diferente. Aquí es la cadena la que dice, te voy a voy a presentar Masterchef Celebrity y voy a llevar a los 18 celebrities que concursan en el ya, programa. Y es la cadena la que se encarga de decir, van todos. ya, Lo ya, mismo a ya. la hora de recoger premios y tal. Entonces, son formatos distintos, tienen Ujú. muchas cosas en común, pero es cierto que son medios diferentes y que además están cambiando a una velocidad, en el caso de la televisión, vertiginosa. Vamos a hablar un poquito de esos cambios. ¿Qué cambios ves en la televisión pues, de hace unos Uh, años a ahora? Vamos a analizar un poquito eso, si no te importa. Nosotros cada año, ¿Sí? llevamos 16 ediciones, ¿Sí? cada año notamos cambios brutales. Ujú, Por ponerte un ejemplo, el primer año, en 2009, cuando nosotros arrancamos, la televisión era analógica y en 2010 era digital. ajá. Nosotros cuando empezamos hablábamos por separado con Antena 3, con La Sexta, con Telecinco, con 4, de pronto se juntan. Y ahora 4 y Telecinco son Mediaset, Sí. La Sexta y Antena 3 son A3 Media. Cuando nosotros empezamos estaba Canal Plus, ahora es Movistar Plus. Ujú, Surgen las plataformas, eso ujú, cambia radicalmente todo. ujú. Y luego nosotros desde hace 4 años estamos prestando mucha atención a esas nuevas ventanas, a youtubers, a creadores de Bueno, contenido ujú, que hay en TikTok, ujú, porque nosotros defendemos, yo creo que la clave está en que hasta hace muy poquito tiempo televisión y televisor eran lo mismo y ahora ya ujú. no. Ahora Claro. la televisión se hace para verla en el televisor,
en el ordenador, En en el el móvil, móvil, sí. en la tablet, en diferentes ventanas, ¿no? Y eso genera nuevas narrativas, Ujú. eso genera nuevos contenidos, nuevos creadores y les prestamos mucha atención. Nosotros creamos ese premio a las nuevas ventanas hace 4 años, se lo dimos, lo inauguramos con Yo Soy Plex, Ujú. que desde entonces ha crecido una Sí, barbaridad sí, sí. y prestamos mucha atención a eso, ¿no? El año pasado, por ejemplo, estrenamos en Vitoria, presentamos en Vitoria el nuevo 1, 2, 3, Respondo otra vez, vino de Gref, que es Ujú, el presentador, ujú, y fue como recuperar el fenómeno fan, o sea, era ujú. tremenda la gente que movía. Este año hemos tenido a Marta Díaz, el año pasado estuvo Lola Lolita, o sea, nos movemos también en ese ámbito de creadores de contenidos, de influencers, youtubers, tiktokers, que yo creo que es ahora mismo la gran revolución, Ujú. porque sigue siendo televisión, lo que pasa es que se consume de otra manera. ¿Y qué cambios va a haber a partir de ahora? Vaya usted a saber, o sea, con la inteligencia artificial, con todo lo que hay, nosotros lo que procuramos es estar muy atentos a todos los trenes que pasan, porque pretendemos no perder ninguno. Cogerlos todos, ¿no? Sí, 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 sí. Y para ti, por ejemplo, a nivel personal, todo este tema de las redes y todo esto, ¿cómo lo ves? Pues depende. Yo creo que es por un lado una ventaja, por otro lado un inconveniente. Quiero decir, yo soy periodista. Yo Ujú. cuando a mí me enseñaron, me apuntaron a Twitter por primera vez, hace ya un montón de años, ¿Sí? yo no sabía lo que era. A mí me vinieron Luis La Rodera y Xavier Detel, dos presentador y un cómico, y les decía, ¿qué es eso que tenéis en el móvil que estáis? No, pues es Twitter y tal, ¿y cómo se hace esto? Y me apunté. Lo primero que me llamó la atención cuando descubrí ese universo de Twitter, te Ujú, digo hace muchos años ya, ujú. la sensación que me dio era que era de libertad absoluta. Yo digo, pero esto es fantástico, porque Libertad esto aquí de todo el mundo, expresión, dices, o de todo, o de sea, todo el todo. mundo podía comunicarse, todo el mundo podía dar a conocer sus opiniones, Ujú, todo el mundo podía mostrar, me parecía un escaparate fantástico para que todo el mundo mostrara los talentos que cada cual tiene, ujú. pero pronto se dio la vuelta a la tortilla, pronto aquello se convirtió en un espacio en el que lo dominan las críticas negativas, Sí. gente que se cobijado en el anonimato, Ujú. lanza unos dardos y a veces hasta insultos y a Sí, veces sí, hasta sí. cosas bueno, pues que no merecen la pena. Entonces, ese cambio me sorprendió negativamente. Y luego hay una cosa que a mí ahora me preocupa mucho. Yo tengo un hijo de 14 años, yo soy Sí. periodista, como te digo, Ujú, y a mí lo primero que me enseñaron en la facultad es que había que contrastar las noticias, ujú. que uno de los grandes baluartes del periodismo es la credibilidad. Claro. Ahora mismo hay chavales de 14, de 13, de 12 o 16 años que se informan a través de las redes sociales, que se Sí. informan a través de TikTok. Ya con el Y problema que conlleva, ¿no? Quizás. claro, porque las noticias, la mayoría de las veces ahí no están contrastadas y Claro, muchas veces van cargadas de muy mala leche. claro. Entonces, es preocupante eso, pero si me dices, ¿y cómo se soluciona? No tengo ni idea, no lo sé. Sí, al final yo creo que es un problema de educación, ¿no? Porque sí que Sí, creo que las personas que tenemos ya cierta edad, yo me incluyo ya, porque ya empiezo con las canas por todas partes, contrastamos o verificamos en algunos momentos noticias que quizás nos importan, ¿no? Y quizás esas personas jóvenes todavía no tienen esa capacidad de contrastar, ¿no? ¿Cómo lo y ves? son muy Y son más fácil manipulables. de manipular, sí, Claro, claro, es el momento en el que están creciendo, en el que están ordenando sus ideas, claro. y claro, es el momento más fácil para poder manipular a un chaval o a Ujú, una chavala, ¿no? Entonces, ujú. em, eso es preocupante, pero no quiero quedarme solamente con lo negativo, ¿eh? No, Porque no, yo no. creo que tienen muchas cosas positivas, Sí, pero también negativas. O sea, yo creo sí. que es un terreno, es un espacio que ha nacido hace relativamente poco, que es muy joven, Ujú, y hay que ordenar, y hay que claro. ordenar, y estamos en ese proceso, en ese ordenamiento. ¿Crees que se llegará a ordenar todo esto? Obvio, estoy convencido de que sí. Sí. No sé cómo, no sé cómo, pero Yo yo creo que tampoco sí. lo sé. Sí, sí se ordenará, todo se ha ordenado, ¿eh? Yo me imagino que cuando nacieron los primeros medios de comunicación, las primeras radios o las primeras televisiones también, Sería un poco eh, parecido y sí, llegó el orden después. no tan caótico como puede ser esto, porque
La gran diferencia es que aquí tiene acceso absolutamente todo Todo el el mundo. mundo, sí, sí, ese es el problema. Claro, cuando se crearon las primeras radios o las primeras televisiones, tenían muchos errores, tenían muchos fallos, pero el acceso era limitado a Ujú, una serie de personas que podían ponerse delante de una cámara o delante de un micrófono. ujú. Aquí ese acceso total es lo que en un principio yo pensaba que garantía de libertad más maravillosa, y luego se ha convertido en, ojo, cuidado, que esto hay que controlarlo de alguna manera también porque crea un efecto negativo. Sí, yo creo que también que las plataformas poco a poco, ¿no? Pues diferentes redes sociales se están poniendo un poco al día también y permiten a los creadores el control de ciertos comentarios, ¿no? No lo sé, ¿eh? Pero sé que en Yo YouTube... ¿Sí? no sé cómo se ordena, no tengo ni idea, Ya. pero yo creo que más tarde o más temprano se tiene que ordenar. Ujú, ujú. Yo sé que, por ejemplo, en YouTube algún comentario que no guste al creador o al que está manejando ese canal, lo puedes... o sea, que el que ha puesto el comentario lo vea y parezca que sigue ahí, pero que las demás personas no lo vean. Entonces es como esa Ajá. persona se queda tranquila de que el comentario sigue ahí y la gente lo está viendo, pero todo el resto de personas no lo están viendo, ¿no? Es una, Esto no lo sabía yo. es como, sí, no lo sabías, pues mira, es como una estrategia de que, claro, porque si tú borras ese comentario es como que el que lo ha hecho se siente dolido y va a hacer más comentarios Y y contraataca, claro. contraataca más. Y si el comentario sigue ahí es como que, bueno, pues sigue aquí, ya lo estarán leyendo muchas Qué personas y guay. ya está. Sí, pero bueno. Pues mira, bueno, pues son fórmulas que Ajá. irán surgiendo más. Lo que Ujú, pasa es que el problema es que a medida que irán surgiendo fórmulas para controlar estos espacios, ujú. estos propios espacios se quedan antiguos en un tiempo Claro, récord. claro. Es decir, estamos hablando de Twitter, que ya ni se llama Twitter, ya es Ya. X. Sí, sí, sí. Facebook ya se considera que es para gente ya de mediana Papuretas, y sí. eh, Sí. y alguien dice, pero es que ¿cuánto tiempo lleva Facebook? ¿Cuánto tiempo llevaba Twitter? O sea, es Sí. que son espacios muy jóvenes, lo que pasa es que se consumen muy rápido, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues sí. Y pasan de por ahí moda y a surgirá. los chavales no Sí, les sí, convence y quieren cosas como más rápidas, ¿no? Y tal. sí, sí. Y sí, es una pasada. ¿Quieres comentar algo en este sentido o pasamos un poco? Porque tengo aquí que has entrevistado también como a personas súper famosas y me gustaría también comentar un poquito eso, ¿no? ¿Cómo has llegado a entrevistar a tantas personas tan conocidas, ¿no? Desde que, como te decía antes, desde que era muy pequeñito, Sí. mis padres flipaban porque te digo, sacaba muy malas notas, era muy mal en el cole, repetí un montón de años, pero desde que tenía 12 años, ¿Sí? yo me cogía mi grabadora, que en aquel entonces era un ladrillo bastante grande, no, Sí. no como ahora, con una cinta de cassette, y me iba a los teatros cuando actuaba gente que yo conocía de la televisión o lo que sea, y me iba al teatro a hacerles entrevistas. ¿Ah, sí? Con 12, O sea, porque te sí, apetecía a sí, ti. sí, sí, porque Jo, me gustaba a mí, sin más. qué guay. Le hice una entrevista, con 14 años, salí en un periódico de aquí, porque le hice una entrevista a Ella Fitzgerald, a una Ujú, cantante de jazz súper famosa ujú, mundialmente, ujú. y claro, la entrevista era, te puedes imaginar la entrevista, cómo se llama usted, a qué se dedica, por qué le gusta cantar, o sea, preguntas muy básicas Bueno, de un niño. sí, sí. Pero, pero yo eso lo tenía en mente siempre. Me ha gustado mucho siempre el género de la entrevista. He hecho muchas a lo largo de, sigo haciendo. Ujú, He hecho para prensa, he hecho para radio, he hecho para televisión. Y ese quizá lo que más me gusta, ¿no? Yo creo que el gran secreto de una buena entrevista, que por las precipitaciones, por las prisas que hay ahora, por esos ritmos que tienen que tener los programas, sobre todo en televisión, últimamente se está perdiendo, que es escuchar. Es que yo creo que lo fundamental es escuchar al entrevistado. Yo eso lo aprendí desde muy jovencito. Cuento una anécdota siempre. ujú. Yo tenía que hacer una entrevista diaria en el periódico de Álava cuando yo estaba hace veintitantos años en el periódico, Sí. y mi misión era todos los días tenía que hacer una entrevista para una sección que se llamaba Plaza de los Fueros. Ujú. Entonces, había días en los que tenía una cartera de entrevistas y había otros días en los que se había acabado la cartera y yo llegaba a la redacción y decía, ¿a quién entrevisto yo hoy? Y recuerdo un día desesperado a las 5 de la tarde sin entrevista, salir a la calle a intentar buscar algo, a ver qué encuentro. Y vi un cartelito en una sala de conferencias que ponía, hoy hay una conferencia del doctor o el profesor no sé cuántos, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba,
y va a hablar sobre la neurociencia de la actividad, o sea, algo que no tenía yo ni idea, Ujú, pero ni idea. ujú, Y entré y dije, este me vale. Entré y dije, el profesor no sé cuánto y tal, pues sí está allí. Y le dije, mire, vengo del periódico de Álava, me gustaría hacer una entrevista. Y me dice, pues tiene que ser ahora. Y digo, pues vale, pues venga. sentémonos aquí. Y yo lo único que sabía de ese señor era cómo se llamaba y el título de su conferencia. No sabía absolutamente nada más. Y ya te digo que era una conferencia muy técnica Ujú, de la ciencia, de, no, es que ni lo recuerdo. Pero ahí lo aprendí, dije, bueno, pues nos sentamos, hola, gracias por estar con nosotros. Cuénteme, va a hablar usted de la neurociencia de tal, tal, tal. ¿Qué es esto? Y a partir de ahí, en base a lo que él iba hablando, yo le iba preguntando. ujú, Y ahí descubrí que la técnica real de las entrevistas es escuchar al que tienes delante, que tú puedes tener. Evidentemente las entrevistas hay que trabajarlas, hay que sí, prepararlas, ujú, tú puedes tener un guión delante, pero ujú, ese guión se puede ir al traste en el minuto uno si ujú, de repente el entrevistado te dice algo que te lleva por otro camino y tiras por otro camino y aprendes con él. Yo creo que ujú, eso es lo fundamental. ujú. He entrevistado a mucha gente de todo tipo y ha habido... Sí, es que me han pasado aquí una lista los alumnos y Quentin Tarantino, Arnold Schwarzenegger, Woody Allen, Antonio Banderas, Pierce Brosnan. ¿Cómo llegas a Sí, entrevistar sí. a este tipo de personas? O sea, vale, empezaste un poco desde crío y tal, pero ¿cómo? A ver, la mayoría de ellos los he entrevistado en festivales Ah, vale, vale, vale. el Festival de Cine de San Ujú, Sebastián, el Festival de Cine de Peñíscola. ujú, Cuando recorría esos festivales, pues estaba con toda esta gente. Iba a Arnold Schwarzenegger, fue en el estreno de una película de Batman que hizo, le ujú. hacía de Mr. Sí, Frío. Estaba sí, sí, me recuerdo esa peli. y yo juraría que fue en Valencia, que hicieron el estreno en Valencia, porque eran unos multicines que se abrían, Ujú, y fueron George Clooney y él, y Arnold Schwarzenegger. ujú, Woody Allen vino a Vitoria a tocar el saxo en el teatro principal, ujú. y como también me conoce la gente, sobre todo aquí en Vitoria, pues me llamaron de un restaurante, oye, va a venir a comer Woody Allen y tal, si quieres en la sobremesa te vienes y le saludas. Y fui y estuve con él y tal. Pero bueno, hay muchas fórmulas, o sea, en festivales es la forma más fácil, más sencilla Sí, para claro. acceder a esas Sí, estrellas internacionales, sí. y luego ya a actores, a gente de cantantes, escritores, escultores, pues los he entrevistado a base de llamar y de buscar pues la agencia que le lleva o no lo sé. Ahora mismo tengo una agenda muy extensa que me permite ir directamente a la persona en cuestión, pero no te creas que es difícil tampoco. Si pones empeño y no tienes, quitas un poco, dejas un poco de la vergüenza y vas con educación, la gente te lo agradece. Y luego esa credibilidad que te decía, Ujú, te la tienes que ganar también con ujú, esos entrevistados. ujú, Yo he sido muy escrupuloso siempre en respetar absolutamente lo que me decía, sobre todo cuando es una entrevista escrita. Cuando estamos charlando tú y yo ahora, ujú, pues lo que estamos hablando está saliendo, ujú, no hay forma de manipularlo. ujú. Pero cuando escribes, sobre todo para prensa escrita, Ya. es muy fácil que cambias una palabra o sacas un titular fuera de contexto y todo cambia y puedes hacerle daño al Sí. entrevistado. Yo eso lo he respetado escrupulosamente y eso siempre me lo han agradecido. Y la gente... Es verdad lo que comentas, que a mí, por ejemplo, en alguna entrevista que me han hecho, te quedas como con una sensación y luego lees el artículo y cambia completamente, ¿no? Y te quedas Sí, un sí. poquito como, que, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué le han dado tanta vuelta, no? Sí, 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 eso funciona desde... Ahora quizá más porque buscan el clickbait Ya, y entonces un titular potente es lo que atrae, ya. pero no, pero muchas veces no se dan cuenta del daño que le pueden hacer al entrevistado, ¿no? Ujú, A la entrevistada, a la persona a la que se le está haciendo esa charla, que se le saca de contexto una frase. Y luego hay otra cosa que también es un poquito lamentable, pero que funciona mucho, que es que hay mucha gente, como hay tantos medios y puedes ujú, acceder a través del ordenador, de las ujú, pantallas a todos ellos, la gente muchas veces lee titulares nada más. No se centra en leer la entrevista entera o leer la noticia entera. Entonces, ese titular que tú lanzas es el que se queda aquí. Y ujú, eso tiene un cierto peligro. ujú, ujú. Y me ha gustado mucho lo que comentabas de quitar las vergüenzas, ¿no? Y lo de apagar los fuegos, porque claro, aquí somos una Sí, escuela de cine, ¿no? Y yo sí, muchas veces veo como que
el alumnado tiene ciertas barreras que a veces como que le cuesta romper y yo siempre intento que las rompan lo antes posible, ¿no? Un poquito en la línea que dices tú, ¿no? Pues el otro día en clase, por ejemplo, no, estamos grabando un plano, un ensayo que queremos hacer de un plano que vamos a hacer con los de 3D. Venga, ponte delante de cámara. No, 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 yo no. Pero venga, hombre, que si esta centralización se supone que quieres ser o director de cine o por lo menos dedicarte a la industria y poco a poco, pues, que te hagan entrevistas, que salgas delante de cámara, también es un poco medio normal. Entonces, estás en un sitio seguro, tranquilo o tranquila, no pasa nada, y aún así ves que la gente se apura muchísimo, ¿no? Yo lo entiendo, ¿eh? Lo Sí, entiendo yo porque... también, pero yo es que lucho contra eso todos los días. Sí, Yo sí. lo intento por lo menos, ¿sabes? Yo te lo entiendo porque yo soy un tío muy tímido Ujú. y a veces das la impresión incluso de que eres antipático. Sí, sí, Porque sí, me conoce la gente, he salido mucho en televisión, sí. me hacen entrevistas, Ujú, estoy en la radio todas las semanas. Entonces hay veces que yo, poco a poco va rompiendo esas barreras, ¿eh? ujú, Pero hay veces en las que por pudor, porque no sabes qué decir, porque estás avergonzado, parece como que caes mal. ujú, Hay que vencer esa, sobre todo si te quieres dedicar a estos medios, no queda otra. ujú. Y sobre todo tienen que tener los alumnos y alumnas la conciencia de que todas las de ponerse delante de una cámara, ay no, delante de una cámara me da reparo, me da tal. En el momento en que lo haces una vez Ujú, y le coges un poquito el truquillo, por lo menos es mi experiencia, ujú, te conviertes en otra persona. No es la misma, no es el mismo Joseba el que está delante de una cámara diciendo Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en este programa, ujú, que el Joseba que está en su casa haciendo la comida ujú, o hablando con su hijo o con su mujer. ujú, A mí, por lo menos, eso me funciona. ujú. Te pongo otro ejemplo. A mí no me dan mucho miedo los animales, en general, Así, desde ¿eh? pequeñito. Sí, ¿Te ha, desde te ha pequeñito mor- me te- dan miedo. te ha mordido alguno o qué? Me mordió un perro ¿Así? de pequeño, cuando era pequeñito. Sí, no sé si me llegó a morder o me saltó cuando tenía 5 o 6 años, por eso me lo ha contado, yo no lo recuerdo, me lo ha contado mi madre y me dicen que puede ser la explicación. Ujú, Y me dan miedo, en general me dan miedo. Y sin embargo, en programas que he hecho en televisión, me he subido en un elefante como 3 o 4 veces, he estado con un tigre, como si fuese, que lo llevaban con una correa, como si fuese un perro. sí, una O sea, he mascota. hecho cosas que lo hago porque está la cámara y porque soy el personaje y me toca hacer eso. Sí, Y sí, sí. entonces en ese momento no siento ese miedo. Ujú, A mí me dicen ahora, oye, te doy no sé cuántos euros si vas y acaricias a aquel tigre. Y digo, yo hombre, no voy ni loco a ya. acariciar a un tigre. Si estoy en la faceta de que soy el presentador de ese programa de televisión, yo lo hago. Y lo haces porque es como, hay un clic que te transforma no en otra persona, porque sigo siendo Joseba Fiestras, pero es Sí, el presentador, es el sí, trabajo, sí, sí, es sí. otra cosa. Entonces, estoy contigo en que hay que vencer esos miedos y esas vergüenzas. Yo lo que veo muchas veces es que hay que aprender un poquito a moverte en el caos, ¿no? En el caos de una Sí, película, en el caos de un festival, en el caos, ¿no? Y sentirte y fluir un poco, ¿no? ¿Qué piensas de esto? sí, ¿Sí? totalmente. ¿Estás de O acuerdo? sea, hay que surfear la ola a tope, como Exacto, venga. exacto, Tú puedes porque ser... sobre todo lo veo en las primeras personas que empiezan con los primeros proyectos. Buah, qué de problemas, buah, Sí, qué de fuegos, buah, qué de tal. Y es como, a ver, esto, vete acostumbrándote, porque esto es completamente claro. normal. Que haya cierta descoordinación en algunos momentos es normal. Aprende a disfrutar incluso de ese proceso, a tomar las decisiones en un tono un poco tranquilo y tirar para adelante, ¿no? Esa es para mí has dado con la clave. Esto pasa siempre. O sea, desde la gente que empieza a la que ese caos le puede suponer Un un estrés y una trauma. ansiedad, Sí, ¿no? claro, porque no lo conocen. Claro, Entonces desembocan en este espacio y de repente dicen, ¿pero esto qué ¿qué es? es ese? Vale. Pero es que ese caos no se acaba nunca. O sea, es que ese caos, el gran profesional que lleva 30 y tantos haciendo esto, se va a encontrar con imprevistos, porque Claro. estamos en un oficio, en una profesión que se basa en eso, o sea, que Ujú. se basa y que muchas veces, ojo, de esos imprevistos, o de ese caos Sí. surgen obras maestras, Eso es lo que estaba a surge punto de decir, si el no lo destello. decías tú. Claro,
eso funciona. Entonces nosotros llevamos 16 años haciendo el festival y sigue habiendo momentos de tensión y momentos de caos. Pero la clave es lo que tú decías. Yo a toda la gente que trabaja en el festival con nosotros suelen ser gente muy joven. Ujú. Y les digo, y algunos es la primera vez que se... A ver, en estos años tenemos ya un equipo de gente que ha ido trabajando con nosotros y que Sí. se ha quedado. Sí, sí, una gente fija y otra gente que va y Sí, viene quizás, ¿no? Y que vas probando, ¿no? sí, porque de repente te encuentras, hay muchos compañeros nuestros que Ujú, ahora están trabajando en Netflix o en ujú, A3 Media, tal, ujú, porque lo han conseguido gracias al festival, pero ujú. se guardan esa semana de vacaciones porque quieren Quieren volver estar. a Ajá. trabajar en el festival. Ujú, A toda esa gente, yo siempre les digo que la clave es la sonrisa. ujú, Todos los que vienen, vienen y forman parte de ese caos, pero no tienen por qué verse envuelto en ese caos. Son invitados nuestros. ujú. Entonces, aunque tú estés con la cabeza en donde hay 1000 incendios Sí, y se sí. te está cayendo todo, y de repente te llega uno de los invitados y te dice, oye, es que quiero esto, tengo este problema, aunque no tengas ni idea de cómo se va a solventar ese problema, tú sonríes, tú le dices, no se preocupe, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo lo hacemos, tal, tal, y te vas a otro lado a intentar solventar ese problema. Y a veces el problema no tiene solución y hay que volver y decirle, pues no se puede, tal, pues no, pero la gente, si cuando te relacionas con mucha gente, si impera ese buen rollo, si impera ese buen ambiente, los problemas Sí, aminoran. aminoran, ¿no? Sí, Sí, pierden sí. cierta tensión, ¿no? Eso es fundamental. Y luego, cuidado, cabeza fría siempre, ¿eh? A Sí. mí esto me lo enseñó Risto Mejide porque metí la pata yo. ¿Así? ¿Cómo Por, fue? A ver, porque cuéntanos un poco. a Sí, mí sí, Risto no te Mejide, importa, ¿eh? sí, sí, yo he vivido, además se lo he dicho a él, ¿eh? Digo, hostia, yo soy, me parece un tío estupendo, Risto, Ujú, y le conozco desde hace muchísimos años, ujú. y es un tío súper inteligente y no tiene nada que ver con la Con faceta el que... personaje que se ha creado, del que hablabas un poco, Sí, ¿no? Que quizás en la tele ves el personaje que se ha creado, que claro, quizás es o con una estrategia concreta o no, no lo sé, y luego la claro. persona, ¿no? Eso es. Sin embargo, yo sí he conocido, yo le he dicho, yo sí he conocido la faceta tuya del broncas, Sí, del tío que te echa una bronca de la de Dios, porque me la ha sí. hecho por teléfono, por una historia que hubo hace muchos años, Ujú, y se solucionó al momento. ujú, Y la llamada luego de él y de un directivo de Mediaset, los dos coincidieron en lo mismo y esa enseñanza no la olvidaré nunca. O sea, me dijeron, cuando nos has llamado, estabas súper nervioso, se notaba que estabas tenso, en tensión total. ujú. Te acababan de dar esa noticia, nos la estabas trasladando, estabas intentando liberarte de ese problema de golpe y no, o sea, tienes que contar hasta 10, tienes que dejar que pase un tiempo, Ujú, enfriar la cabeza, ujú, ujú, porque hay muchas veces, yo eso lo he hecho, a partir de entonces lo he hecho y funciona, te dan una noticia de golpe, estás haciendo una película, de repente te dan una noticia en donde a ti en tu cabeza se hunde la película. En ujú, ese momento se hunde la película y no tiene solución. ujú. Bueno, todo tiene solución. Hay que dejar que pase un tiempo Sí. y a medida que pasa el tiempo y que te tranquilizas, empiezas a ver salidas. Hay Ujú. gente que te apoya, que te puede decir, Claro, espérate, que hacemos claro, esto, que hacemos lo otro. claro. Entonces, es fundamental también esa cabeza fría y ese decir, en caliente no se toman decisiones nunca. Sí, es lo que iba a decir, quizás darle un tiempo a enfriar, ¿no? A la cabeza, porque Sí, igual en ese momento te dan la noticia, te cagas encima y de repente sí, sí. pues, te Sí. tranquilizas un poco y dices, bueno, vamos a darle una vuelta, vamos a intentar esto, vamos a intentar lo otro, ¿no? Y un poco en lo que ibas diciendo también, yo he trabajado en algunas películas, ¿no? Y lo que me he ido dando cuenta es que yo conseguí entrar en la primera película porque conocí a una persona en la que conectamos y esa persona en la siguiente película me contrató, ¿no? Y es un poco lo que dices tú, estás en un sitio, en un caos, porque cualquier proyecto audiovisual muchas veces es un caos, controlado más o menos, pero un caos, y si eres lo suficientemente frío e inteligente para estar de una manera más o menos normal, no estás gritando a todo el mundo de morros, no sé qué y no sé Claro. cuántos, pues entonces una persona le llamas la atención, entras en un puesto de trabajo, de repente llamas la atención de otra persona, entonces ya tienes dos personas que te están llamando para sus películas y así constantemente, ¿no? Es que no hay que tener miedo, no hay que tener miedo nunca a meterte. Eso es otra cosa que yo creo que es una enseñanza fundamental para la gente que está empezando en todo este Sí, oficio, que me da igual el cine, que sí, sí, una serie de televisión, un sí, programa, sí, sí. prácticamente es el mismo oficio. En el momento en que
a ti te ofrecen, a mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? Que hablas con un chaval o una chavala y que quiere trabajar en el festival y le dices, pues mira, pues te vamos a meter aquí en el departamento de protocolo o en el Ujú, departamento de viajes o de prensa o lo que fuera. ujú, Y te dicen, no, pero es que no, esto no es lo mío es comunicación. Y ya, pero es que ahora no hay libre ningún ujú. puesto ahí. Sí, sí, sí. No tengas miedo, en un festival, en una película, lo que sea, o sea, si tú hablas de una película y tú quieres ser director de cine o de fotografía Sí, o de sí. sonido, O de producción, me da igual. Sí, lo sí, que sí. sea, tú estás empezando y tienes la oportunidad de meterte para llevarles el café al director o al que sea en una película, métete de cabeza. Claro. No pierdas, porque son puertas que abres. Ujú. Cuantas más puertas abiertas tengas, Claro. más gente vas a conocer, el siguiente paso va a ser más fácil de dar y eso es fundamental. Involucrarse en cualquier proyecto, aunque no sea una película, aunque de repente te digan, no, es que me voy a meter en un programa de televisión, en un concurso. Pero si yo quiero hacer cine, bueno, métete porque igual a través de ahí puedes llegar. O sea, la Claro. idea es cuantas más contactos tengas, cuanto más gente conozcas y la gente conozca tu trabajo Ujú. y que te involucras y que lo haces y que te No, no comprometes, les sobre todo ese dejas tirado compromiso, y es un placer trabajar claro, contigo, ¿no? Tienes esa actitud, eso ¿no? luego van a contar Claro, contigo y, claro. y eso irá cambiando y al final acabarás donde tú querías estar porque todos hemos pasado por un... Yo empecé haciendo deportes en una radio, empecé haciendo deportes. Yo no tengo ni idea de deportes, no me gusta, no hago deporte, no suelo practicar deporte, mal Ujú, hecho, ujú, pero no lo sé hacer. Pero como espectador tampoco, o sea, ujú, no he sido futbolero, no me gusta nunca ver, salvo, bueno, pues algún partido especial y tal, ujú, ujú, pero no me ha gustado. Y lo primero que me ofrecieron fue deportes, fútbol. Tenía ujú, que ir a cubrir un partido a la vez. ujú, Y yo dije, yo no tengo ni idea, pero voy, ¿eh? Cojo el micrófono, voy, ya veremos lo que hacemos. Bueno, ujú, pues a partir de ahí enseguida se dieron cuenta, aquí no, pero vamos a enfocarlo en otro ujú, lado, pues, ujú, pues porque el tío se ve que tiene ganas y que le ujú, gusta esto. ujú. Qué guay. ¿Y proyectos a futuro? ¿Tienes algo en la cabeza? O... Pues tenemos, primero continuar con el festival que sigue creciendo Sí. y que se está convirtiendo ya ya es un referente para el sector desde hace muchos años, Ujú, pero se está convirtiendo en algo más grande y ujú, queremos dar el salto internacional ya, ujú, ¿no? Y ujú, empezar a movernos con otros países, traer producciones extranjeras, ujú, traer a profesionales de fuera y ese quizá es el reto que tenemos ahora junto con lo que te decía de eh, prestar más atención, darles más espacio a esos nuevos creadores, ujú, a las nuevas ventanas de TikTok, de YouTube, ujú, de influencers, todos estos creadores de contenido. ¿No? ujú. Eh, hay más proyectos más concretos así, no hay Ujú, lo que vaya surgiendo, porque todo esto ya, date cuenta que yo soy autónomo desde ujú, hace 30 años y trabajo en el correo, escribo en el correo prácticamente a diario, ujú, hago un programa semanal, 2 programas semanales en Radio Vitoria, si surge alguna presentación, alguna historia también participo, el festival, tal, o sea, tengo muchas historias, pero van surgiendo y yo ya he aprendido a que, bueno, lo que decíamos antes, vas ujú, surfeando ujú. la ola y a veces pues te caes y te das 3 volteretas y te vuelves a subir a la tabla y sigues surfeando. Eso es, coges otra. Claro. Y hemos dicho algunos consejos, ¿no? Pero ¿quieres, o sea, si tuvieras aquí a los alumnos delante, que hay unos cuantos, ¿qué les dirías un poco para, como consejo? O, sí, ¿te lanzas a Voy. algo? Sí, a ver, no soy quien para dar consejos, Ajá. porque yo creo sobre todo que cada persona es un mundo, ¿eh? Ujú, Y cada uno tiene sus propios intereses ujú. y el talento de cada persona es Sí, sí. distinto y se puede enfocar de una manera o de otra. Ujú, Yo creo que la perseverancia es lo más importante. ujú, No desanimarte. ujú. Si te gusta realmente lo que está. Lo que tengo clarísimo es que este es un oficio que es vocacional. Vocacionales, ¿qué le iba a decir? Sí, Si sí. no te gusta, o sea, no te metas. No, No te metas porque no tenemos horarios, sí, o sea, sí, sí. es Sí, una historia que te tiene que gustar sí, mucho y le tienes sí, que prestar mucha atención, sí, ¿no? sí. Y esa perseverancia
hace también que no te desanimes, Ujú, porque te dan muchos palos ujú, sí, y hay sí, sí. muchísimos proyectos que se caen. Ujú. Pero a la persona que más éxito haya tenido, a Alex de la Iglesia, por hablar de cine, Sí. a quien conozco bastante, Alex de la Iglesia, yo estuve con él en el preestreno de El Día de la Bestia, que era su Ujú, segunda película después de Acción Mutante. ujú, Y estaba acojonado, o sea, pero temblaba, decía, es que me la juego, es que como no funcione esto, es que a ver qué hacemos, es que no sé qué. Fue un exitazo tremendo el Día de la Bestia. Todos hemos vivido esos miedos, sobre todo al principio, y a todos nos han dado palos de que de pronto algo que creíamos que estábamos haciendo muy bien y que iba a funcionar, pues no ha funcionado. ujú. Pues es el riesgo de este oficio. Pero eso, lo que has dicho tú, te bajas de esa ola y pillas otra, porque olas están viniendo continuamente. Continuamente, sí, sí. Sí, yo creo que los alumnos, no sé si todos, pero la mayoría que vienen a la escuela tienen como ese gusanillo del audiovisual, que es un Sí. poco lo que comentabas, ¿no? Y lo que intentamos aquí es enseñarles técnicamente los procesos y intentar animarles, ¿no? Y, ¿sí? ¿Ibas a decir algo? No, que es muy importante aprender, ¿eh? Sí, En este oficio, actitud, ¿no? Y estar abierto al aprendizaje, ¿no? en la vida en general no se deja de aprender nunca, Ujú, pero en este oficio sí, concretamente, sí. cine, Sí, teatro, audiovisuales, ¿no? En televisión, general, sí. comunicación en general, Sí. estás aprendiendo continuamente porque todo va cambiando Sí, y más y eso en es una estos de las tiempos, ¿no? cosas que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, ¿no? Porque luego lo comparo con otros trabajos, pues, de amigos o lo que sea, y me parecen como mucho más rutinarios y tal, y yo que estoy, pues, con eso, con pelis, ¿no? Entrevistas, ¿no? No sé qué, ¿no? Pues, guau, y estoy todo el día cambiando de cosas, es como, va, súper divertido, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta mucho. Ujú. Y nada, pues creo que me están dando el toque por aquí, así que vamos a dejar la entrevista. Joseba, ha sido súper interesante y gracias por venir. Cuenta con la escuela, con la Stevie para lo que necesites. Aquí estamos, ¿vale? Oye, tenéis el festival también abierto, si Ujú. os apetece, queréis más información o lo que sea, me tenéis aquí para lo que necesitéis. Si queréis pasaros el año que viene o a alguien le puede interesar formar parte, están las puertas abiertas. Y ha sido un placer la charla, me lo he pasado muy bien, me ha parecido súper interesante y he aprendido también. Así que en esto consiste, ¿no? Claro, pues muchas gracias, Joseba, por estar aquí y espero que nos veamos pronto. Ojalá que sí, es que ricasco a Vale, vosotros. sorry, nos vemos. Venga, hasta luego. Agur. Agur. Agur.